Hola Rolo, uno de los importantes consultores en este importante manual de acciones para una buena comunicación de ACEP y Fundación Konrad Adenauer. Sos uno de los importantes consultores recorriendo el país desde la Fundación Konrad Adenauer y de ACEP. Por lo tanto, nos gustaría que nos cuentes algunos puntos en especiales del manual de tu capítulo, pero no solo eso, sino en general cómo ves vos. Hoy sos un consultor importante recorriendo, como nos gusta decir, a lo largo y ancho de nuestro querido país, cómo estás viendo las campañas, el tema municipal, la aplicación de la inteligencia artificial, que además de ACEP y Fundación Adenauer, sos el docente del curso que estamos haciendo de inteligencia artificial en políticas públicas, muchos temas, campañas electorales, septiembre, octubre, Argentina siempre en campañas electorales, además estás en el continente trabajando. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, primero que nada, gracias por convocarme nuevamente a escribir este manual que ya es un clásico de la comunicación política. La verdad que siempre no tengo más que palabras de agradecimiento para CEP y para la Konrad Adenauer por el espacio que me brindan y bueno, por todas las cosas que son un montón y que son muy divertidas de hacer y sobre todo terminan como aportando algo a esto que es la construcción política y la construcción democrática, ¿no? Sobre todas las cosas. Veo que hay gente... ¿Cuánto hace que se hace este manual? En el 2003. El primero fue en 2003 con el ingeniero Hans Blomayer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en ese momento en Argentina. Hoy él está en México. Perfecto. Bueno, mi capítulo es el 17, que es campañas municipales y redes sociales en la área de la polarización. A ver, ¿cómo veo la política? Yo la veo bastante mal. Y la democracia también la veo bastante mal. Eso es culpa de los consultores. Eso siempre. Nunca la culpa es del político. Siempre es de los consultores que asesoramos mal y que las hacemos... un consultor reconozca. Y los hacemos tomar malas decisiones. Pero digo, veo un momento complicado de la política en general, a nivel mundial y a nivel nacional sobre todo. A nivel nacional la veo muy exacerbada. No veo ideas, no veo narraciones dando vueltas, digo, son todas insultos, que si haces esto, que si haces lo otro, y realmente creo que la conversación y el diálogo democrático está realmente muy complicado. ¿Más egos que ideas puede ser? Más egos que ideas. Nunca tuvo demasiadas ideas la política en el último tiempo, ahora cada vez menos, solo nos queda el ego, lo cual realmente el panorama no es muy alentador. Pero sí veo dos cosas. Primero, veo una evolución de la opinión pública, digo, en un primer momento en el 23, donde de alguna manera hizo que este cisne negro que es Milei alcance la presidencia. Y por otro lado, ya veo una especie de cansancio. Bueno, está bien, te pusimos el voto para esto, pero estamos un poquito como decir, bueno, che, empecemos a hacer alguna cosita, bajemos un poco el tono de la crispación, ¿no? De hecho, el otro día el presidente reconoció públicamente que tenía que bajar un poco el tono, porque en el fondo la gente ya, bueno, está bueno, vamos para adelante, valoro tu audacia, valoro de alguna manera el ejercicio del poder y la toma de decisiones, pero hay otras formas, ¿no? También de hacer las cosas. Y creo que en algún punto, más allá de nuestra génesis futbolera, no somos un país excesivamente agresivo, violento, más allá que hemos tenido algunos episodios, pero a lo largo de nuestra historia, pero bueno, nada, no somos un país que estamos constantemente en ebullición. Con lo cual, nada, me parece que ahí va a haber claramente un cambio en el tono, no sé si en las formas, pero bueno, vos viste como dice el dicho, yo creo en lo que haces, no en lo que decís, vamos a ver qué termina pasando. Creo que no van a haber demasiadas sorpresas a nivel electoral para septiembre, octubre. Probablemente algunas provincias que no hayan desdoblado le van a hacer sentir al elector que de alguna manera no tienen que ir a votar 80.000 veces. Te hago una consulta, dado que trabajás tanto con redes sociales, ¿ves un avance de las redes sociales en detrimento del diálogo, el consenso y las ideas? Mira, no solo que lo veo, tengo pruebas de que eso es así. Pero el problema es las cosas que se ponen en las redes, el modelo de negocio que tienen las plataformas digitales. Bien. Digo, es algo que ni siquiera depende del ciudadano, del militante. Sí es una herramienta que funciona de una determinada manera y me parece que algunos espacios políticos le han sabido sacar mucho más provecho que otros a las redes sociales, ¿no? En ese sentido, el peronismo ha ido en detrimento de las redes sociales y ha menospreciado las redes sociales del 2013 en adelante y bueno, nada, hoy tenemos el peronismo
en lo que está. No es que es culpa de las redes sociales, pero algo también de esa comunicación con el ciudadano se ha roto a través de las redes sociales. Pero bueno, más allá de eso, las plataformas o esta polarización que se está dando tiene que ver directamente con las plataformas, sobre todo porque las plataformas de alguna manera visualizan las publicaciones con más interacciones. Y en líneas generales, las publicaciones con más interacciones suelen ser las que están hechas ex profeso para provocar. Entonces, y hablo todo ámbito, digo, hay gente que dice Ronaldo es mejor que Messi y ya tenés 800.000 comentarios y 1 millón de visualizaciones de esa. Entonces, digo, las plataformas son un poco responsables de esa lógica, ¿no? Yo respondería que Messi es mejor. Está clarísimo, pero en el fondo yo ya ni respondo porque le estoy haciendo el negocio al que hace el posteo, que lo hace ex profeso. Entonces, digo, ahí hay todo como una especie de lógica perversa. Pero sí, y acá medio viniendo a lo que son las campañas municipales, a la polarización y a las redes sociales, creo que todavía los municipios, sobre todo, que son esta cuestión del primer contacto del ciudadano con el Estado y con la política, ¿no? Y la diaria, digo, porque vos tenés el Estado Nacional, digo, ¿qué ciudadano de a pie tiene contacto sistemático con el Estado Nacional? Muy pocos, digo, algunos que tengan que hacer algún trámite en alguna dependencia nacional, pero en líneas generales, la gente que está en el municipio, y sobre todo como trabajamos acá en ACEP, que trabajamos en todas las provincias, el Estado Nacional está allá lejos, cerca del Obelisco, y no mucho más que eso. Entonces, ahí está habiendo un problema, porque el problema de polarización, si lo tenés en el municipio, esta grieta la tenés en el municipio, la poca paciencia en función de la política y de los servicios públicos y del Estado municipal también la tenés, y los municipios están en algún punto con dos problemas. Primero, un recorte presupuestario con el cual no pueden, en términos de gestión, de alguna manera subsanar esa demanda. El segundo problema es que no están capacitados para gestionar ese disenso. Entonces terminan generándose caldos de cultivos realmente complejos. Y un poco lo que trato de poner blanco sobre negro en este capítulo que hemos hecho de campañas municipales en contextos de polarizaciones, de qué manera, con poquitos ajustes, no necesito contratar a un super consultor ni tener un mega equipo, pero sí descargar este manual. De mínima leerlo, ¿no? Descargarlo y leerlo. En ambas páginas pueden descargarlo. Totalmente. Cómo, de alguna manera, estructurar tu equipo de trabajo, tener un buen diagnóstico, poder pensar algunas ideas. Digo, bueno, no querés pensar una estrategia, no pienses una estrategia, pero pensate 3, 4 ideas que a vos te puedan dar un norte. El problema que suele pasar en las campañas municipales, en mayor medida, es que parecen un partido de nenes. ¿Viste los nenes cuando tienen 3, 4 años que van todos corriendo atrás de la pelota? Sí. Y desordenados. Y entonces, me parece que hay una falta de una estrategia. Falta de una estrategia, falta de recursos, falta de un orden, falta de un liderazgo, falta de un montón de cosas. Los municipios tienen muchísimas carencias. Y a veces no son solo cuestiones de decir, bueno, che, no tengo esto, no tengo lo otro. No, a veces por ahí con lo que tenemos podemos armar un equipo, plantar un equipo en la cancha y poder hacer frente a este fenómeno que está pasando de la polarización y la saturación informativa a través de las redes sociales. Entonces, de alguna manera, lo primero que hago es un poco definir el fenómeno y el fenómeno de la polarización y cómo funciona, describir cómo funcionan las plataformas y esta cuestión de el privilegio que le dan las plataformas a las visualizaciones más polémicas, porque en el fondo también le generan mucho más interacción y mucho más negocio a las propias plataformas, con lo cual entendamos que también las plataformas son negocio. Entonces, bueno, digo, entendiendo eso, ¿dónde nos paramos? ¿Qué cosas decimos? Y muchas veces todo esto es acción y reacción, y a veces uno tiene que pensar más y reaccionar menos, ¿no? Me parece que el punto clave acá es tener un buen diagnóstico, pensar una estrategia, saber parar a tus jugadores y que cada uno juegue el juego que tenga que jugar. Excelente. Diagnóstico, estrategia, diagnóstico, leer el manual. Exacto, sobre todo leer el manual. Perfecto. Digo, porque aparte también hay un montón de otras herramientas que le pueden aportar a las campañas municipales. 20 autores, 20 de los más importantes consultores del país están en el Yo diría que el top 10 de los mejores consultores políticos de este país está este manual. Así que no te queda otra que leer este manual, que es realmente un clásico y una joya. Así que, y por supuesto de ACEP y Fundación Konrad Adenauer. Gracias, Rolo. No, al contrario. Seguimos en campaña. Seguimos en campaña. Seguimos en campaña. La campaña permanente. Campaña permanente.